Hoy vamos a tener un estudio que pidió un hermano aquí en la plataforma acerca de qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar a hablar el tema, debemos de dejar algo en claro. Vamos a estudiar el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo y con base bíblica. Dejar en claro, la decisión queda en nosotros qué día resucitó, porque va a ser muy aceptable. ¿Por qué? Porque nos vamos a pegar a la profecía tal y cual como la dio nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero ser claro. Los hermanos que dicen que resucitó el sábado, perfecto, está bien. Si algún hermano dice que resucitó el domingo, debemos de respetarlo también. Los hermanos que dicen que resucitó el sábado, agarran el reloj profético de 72 horas para hacer que nuestro Señor Jesucristo resucite minutos antes de la puesta del sol del, del día de reposo. Y aquí debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros en este estudio? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No el día de la resurrección, sino la resurrección de Él conforme a las Escrituras. Y aquí nosotros debemos de ser imparciales bajo este concepto. Porque si yo quiero que Jesús resucite en el día de reposo, lo puedo hacer perfectamente. Pero entonces, ¿a qué le estoy dando más relevancia yo? ¿Al día de reposo o a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces me estaría convirtiendo en un idólatra del día de reposo. Con este tema es para darnos cuenta que la profecía se cumplió al pie de la letra. Y vuelvo y repito, el día lo voy a dejar a decisión de cada quien, porque debemos de respetar la profecía en sí y lo que en realidad significó el cumplimiento de ella misma. Bien, con esto aclarado, pues vamos a comenzar a la enseñanza de esta noche. Muerte y resurrección de Jesús. Este ha sido un tema muy discutido por muchas congregaciones, por lo que hablé anteriormente. A ciertas congregaciones, por mantener una doctrina, un dogma, entonces es conveniente que resucite un domingo. Ciertas congregaciones, para mantener también su doctrina en pie, necesitan que resucite un sábado. Está aclarado el punto que aquí lo que vamos a ver es el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesús. Y debemos de tener sumo cuidado porque vamos a leer los versículos y nosotros vamos a ir analizando a ciencia cierta el acontecimiento y el cumplimiento de la profecía misma. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si nosotros ponemos cuidado a lo que Pablo está hablando a los Corintios, dice que a él se le enseñó que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que también fue sepultado y conforme a las Escrituras resucitó al tercer día. Estamos viendo cuán importante la enseñanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí no hace énfasis en el día que resucitó, hace énfasis en el momento de la resurrección.
porque si hay algo difícil de creer en cualquier congregación, es la resurrección de los muertos. Por consiguiente, el querer saber la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros seguir aprendiendo que un día, si vamos al polvo de la tierra, vamos a resucitar igual que Él. Jesús declaró exactamente cuántos días estaría en el corazón de la tierra. En Mateo capítulo 12, verso 40 dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesús, dando exactamente el tiempo que tenía que estar en el corazón de la tierra. 3 partes claras completas y 3 partes oscuras completas. Eclesiastés dice que lo falto no se puede contar, ni lo torcido enderezar. Si es claro entonces que nuestro Señor Jesús tenía que cumplir esta profecía al pie de la letra. Tenía que pasar 3 partes oscuras y 3 partes claras, y la profecía se iba a cumplir en su totalidad. El profeta Daniel nos da la evidencia o nos aclara en qué momento iba a suscitar esto. Dice en Daniel capítulo 9, verso 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya Daniel había visto que algo iba a ocurrir cuando terminaran las 72 semanas, que se le iba a quitar la vida a un ungido. En el versículo siguiente, 27, nos dice en qué momento se le iba a quitar la vida a ese ungido, a ese Mesías. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Como bien sabemos los que estamos en este grupo, el último sacrificio que Dios aceptó hoy por hoy fue el de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya tenemos entonces que Jesús tenía que estar enterrado 3 días y 3 noches completas. Ahora bien, dentro de la Escritura, dentro del calendario de Dios, encontramos el mes de Abib. El mes de Abib es el primer mes del calendario bíblico. Como bien sabemos nosotros, un calendario bíblico consta de 29 días. Algunos hermanos usan el calendario de 30 y también el de 28. Pero siempre logran coincidir en la fecha. El mes de Abib, en el calendario que hoy manejamos, que es el calendario gregoriano, equivale a la última semana de marzo o últimos días de marzo y los días restantes del mes de abril. A eso equivale el mes de Abib. Pero, ¿qué dice la Escritura? En Éxodos capítulo 12, verso 2 dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Y en Éxodos capítulo 13, verso 4, nos da el nombre del primer mes, que es el mes de Abib. Entonces, ya tenemos entonces el primer mes del año dentro del calendario bíblico es el mes de Abib. ¿Por qué el mes de Abib lo estamos poniendo como referencia? Porque en este mes de Abib ocurre algo. Ocurre que existen 2 fechas especiales delante del Señor, aparte del día de reposo semanal. Si nosotros leemos Levíticos capítulo 23, del 5 al 8 dice lo siguiente. Levíticos capítulo 23, verso del 5 al 8 dice,
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es al Eterno. Si nosotros ya tenemos cuál es el primer mes, que es el mes de Aviv, quiere decir que a los 14 días de este mes de Aviv es Pascua. Pongan mucho cuidado. Dice el verso 6. Y a los 15 días de este mes es fecha solemne de panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. A los 15 días de este mes de Aviv, el primero del año, será la fecha especial de panes sin levadura. Ningún trabajo de siervo se puede hacer. O en otras palabras, es una santa convocación o un reposo festivo. Dice el verso 8. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Como vimos, la fecha especial de panes sin levadura es de 7 días. 7 días no se comían panes sin levadura. Esto quiere decir que el día 14 era Pascua, que aquí lo que pasaba en Pascua era que se le daba muerte al cordero para poderlo comer en la noche del 15, que fue cuando Israel salió de Egipto. Dice que el primer día, el 15, debe de ser Santa Convocación o día de reposo, y el día 21 sería el segundo día de Santa Convocación, que también es reposo de panes sin levadura. Si lo queremos colocar en el calendario actual que manejamos ahorita, quiere decir que en la fecha que Jesucristo cumplió esta profecía, Pascua tuvo que haber caído un miércoles. Sigamos la exposición. En el Evangelio de Juan encontramos la fecha en que nuestro Señor Jesús iba a ser entregado. En el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 1 dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo cae Pascua? En el mes de Aviv, a los 14 días. Sabiendo que Jesús, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a leer en Éxodos capítulo 12, qué es lo que se hacía el 14 de Aviv. ¿Por qué Jesús tenía que morir en esta fecha? Mire lo que pasaba en esta fecha. ¿Qué hacían el pueblo de Dios en esta fecha? Éxodos capítulo 12, verso 6. Vamos a leer el verso 3, dice, habla toda la congregación de Israel, Éxodos capítulo 12, verso 3, habla toda la congregación de Israel diciendo, a los 10 días de este mes, o sea, el mes primero, cada uno tome un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. A los 10 días del mes de Aviv se tomaba un cordero, o sea, se apartaba, se aislaba. Y leamos el verso 6. ¿Qué se hacía con este corderito que se guardaba los 10 días? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el mes de Aviv, y lo inmolarás, o sea, le quitarás la vida, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiere decir que el día 14, que se le llamaba Pascua, aquí había un sacrificio de un animalito que se sacrificaba entre las 2 tardes. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, como es el Cordero, tenía que morir un 14 de Aviv. En esta siguiente
imagen, hemos puesto desde el día 11 hasta el día 17, los hemos dividido de esta manera. La parte gris tipifica la parte oscura y la parte blanca tipifica la parte clara. ¿Por qué? Porque dentro de la escritura vemos que los días bíblicos empiezan al anochecer. Cuando Jesús hizo la labor el primer día y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Esto quiere decir que el día bíblico comienza a la puesta de sol. Quiere decir que la noche de este día que estamos ahorita dando la enseñanza no equivale a la noche del martes, sino a la noche del miércoles. Porque después que pase esta noche estaríamos nosotros viviendo la parte clara del día miércoles. Y la noche que vendría ya no pertenecería a la noche del día miércoles, sino a la del jueves. Si tenemos esto en claro, vamos a darnos cuenta cómo se cumple la profecía de 3 días y 3 noches exactas con nuestro Señor Jesús. Antes de leer este versículo de Juan capítulo 19, verso 42, me gustaría que leyéramos un poquito antes. Evangelio de Juan capítulo 19, verso 13 al 16. Evangelio de Juan capítulo 19, verso 13 al 16, para comprobar que Jesús muere un 14 de Aviv en una fecha llamada Pascua. Dice el verso 13, dice lo siguiente. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Nosal, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Quiero que pongamos mucha atención lo que dice el verso 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Losado y en hebreo Gábata. Verso 14. En la preparación de la Pascua como a la hora sexta. ¿Qué hizo Pilato? Entregó a Jesús a ellos para que le fueran a crucificar. Vemos entonces que nuestro Señor Jesús cumple la profecía de la fecha del 14 de Aviv que se le daba muerte al Cordero. Ya había pasado la noche, si nosotros ya sabemos la historia de nuestro Señor Jesús, tomó la cena, después de haber tomado la cena, es entregado por Judas, en la noche pasó el litigio y en la mañana se lo llevaron a Pilatos y ocurre que ya venía la crucifixión de él, porque recuerde que el Cordero tenía que morir entre las 2 tardes. Con esto, ya aclarado que Jesús muere un 14 de Aviv, que es crucificado un 14 de Aviv, ¿qué es lo que pasa después? A él lo crucifican un 14 de Aviv. Su cuerpo no podía quedar en el madero. Entonces vinieron unos personajes y lo bajaron del madero. Mírelo ahora sí. Leamos Levíticos capítulo 19, verso 41 y 42. No, leamos del 38 para entender bien la historia. Del 38 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 19,
Verso 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Si bien es cierto, antes el cordero era crucificado en la tarde o se le daba muerte, perdón, se le daba sacrificio y se preparaba para ser consumido la noche del 15. Si bien es cierto, antes de comer la Pascua que se comía el 15 de Abib, Jesús es sepultado. Y aquí empieza el cumplimiento de la profecía. La noche que venía pertenecía a la noche del 15. Jesús tenía que estar 3 partes oscuras y 3 partes claras en el corazón de la tierra. La noche del 15, que era un día de panes sin levadura en la cual se comía el cordero pascual. Por consiguiente, recuerdan que dice el mandamiento que era Santa Convocación o día de reposo. Todo el día 15 era un día de reposo. Por consiguiente, al terminar este día, sería un día jueves. La profecía dice que Jesús tenía que morir a la mitad de la semana. En un calendario de nosotros normal, sabemos que el primer día de la semana es domingo, segundo lunes, martes sería el tercero, miércoles sería cuarto, jueves sería quinto día, viernes sería sexto día y sábado sería séptimo día. La mitad de la semana estaríamos hablando entonces que sería un día miércoles, 14 de Abib, que muere nuestro Señor Jesucristo en este calendario gregoriano. Pasa la noche del jueves junto, la parte clara del jueves sería un día. Seguidamente pasaría el viernes otra noche y otra parte clara serían 2 días. Y la profecía dice que tenía que pasar 3 días y 3 noches. Pasa el día de reposo, la parte oscura, y pasa la parte clara del día de reposo. Cumplido estos 3 días conforme a la profecía, nuestro Señor Jesucristo resucita. No podemos dar una hora específica. Si fue minutos antes, porque seguramente lo enterraron minutos antes, pero a nosotros no nos consta. Nosotros debemos de dar referencia que la profecía tenía que cumplir 3 partes completas oscuras y 3 partes completas claras. Jesús resucita terminando el día de reposo. Esa sería la respuesta correcta porque lo que a nosotros nos interesa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a aclarar un punto. En Marcos capítulo 16, verso 1 y 2, se encuentra un gran dilema que de este versículo se toma para decir que Jesús resucitó el primer día de la semana. En Marcos capítulo 16, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, verso 1 y verso 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena
y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí vamos a aclarar el punto. ¿Cuán importante es conocer el calendario del Señor? Si Jesús muere un 14 de Aviv, sabemos que el 15 de Aviv tenía que ser reposo. Por eso dice en Marcos capítulo 16, cuando pasó el día de reposo. La pregunta que nos debemos de hacer aquí, ¿qué día de reposo pasó? ¿Festivo o el día de reposo semanal? Es obvio que si Jesús muere, ellas pasaron un reposo festivo. Por consiguiente, terminando el día de reposo, de noche no podían comprar nada. Tenían que haber esperado hasta el día viernes para comprar las especias aromáticas y preparar lo que iban a hacer para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por consiguiente, le llevó el día 16, que en el calendario actual tipificaría un viernes, hacer los preparativos. Nuevamente les iba a caer a ellas un reposo, que era el reposo semanal. Quiere decir que en la fecha que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, hay 2 días de reposo en esa semana, uno festivo y el otro semanal. En medio de los 2 reposos, las mujeres salen a comprar las especies aromáticas. Pasado el día de reposo semanal, nos damos cuenta que al primer día de la semana van a ver si Jesús ha resucitado. En conclusión, vimos que Jesús fue crucificado un 14 de Aviv, enterrado momentos antes que comenzara la noche del primer día de reposo festivo, que es el 15 de Aviv. Jesús pasa su primer día en el sepulcro, día de reposo festivo, que es el 15 de Aviv. El 16, las mujeres salen a comprar las especias aromáticas, que en este caso equivale a un día viernes, las especias aromáticas y preparan lo que sería el segundo día de sepultura de nuestro Señor Jesús. El día 17, que sería un reposo semanal, el séptimo día, pasada la noche y pasadas las partes claras del tercer día de estar sepultado nuestro Señor Jesús, ocurre la resurrección. El día 18, las mujeres muy de mañana van al sepulcro y lo encuentran vacío. Pablo resume todo esto en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que se sacrificó un 14 de Aviv, es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Ahora bien, ¿podemos comprender ahora este momento tan especial? ¿Cómo debemos nosotros ahora entender? ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención en este momento? ¿El día que resucitó o la resurrección misma? Vuelvo y repito como dije al inicio. Yo puedo utilizar este argumento para hacerles saber que resucitó minutos antes nuestro Señor Jesucristo, antes que terminara el día de reposo, pero estaría cometiendo un error profético, porque Él dijo que tenía que pasar 3 partes oscuras completas y 3 partes claras completas. Si yo le quito 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 segundos, entonces le estaría quitando la profecía. Mi deber es decir, enseñar que sí se cumplió la profecía de 3 noches y 3 días. Si alguien quiere decir, resucitó el día de reposo, perfecto. Si alguien quiere decir, resucitó el primer minuto del primer día de semana, perfecto. Lo que nos debe importar es la resurrección de Él. Ese es el hecho que nosotros debemos de rescatar en este tema.
Así que, de ahora en adelante, cuando nos pregunten qué día resucitó Jesús, no, el día no me interesa. Me interesa que resucitó y que la profecía se cumplió perfectamente, que murió a la mitad de la semana y los 3 días se cumplieron. Terminando el día de reposo semanal, nuestro Señor resucita. Esperando, mis hermanos, hayan comprendido este pequeño mensaje. Lo quise hacer lo más compacto posible para no aburrirlos con tanta información. Así que cualquier pregunta, pues vamos a estar dispuestos a contestarla después que terminemos la reunión. Paz, mis hermanos.